Esta mujer fue arrestada la semana pasada junto a una estación de metro del norte de Moscú, cuando paseaba con la cabeza decapitada de una niña en la mano y gritaba: "Soy una terrorista". La detenida era la niñera de la víctima. La mujer aprovechaba que los padres habían salido de la casa para asesinar a la menor de 4 años. El caso despierta preocupación en los millones de padres alrededor del mundo que se ven obligados a dejar a sus hijos a cargo de niñeras para poder salir a trabajar. Ante los reporteros y sin un rastro de remordimiento, Gulchekra Bobokulova aceptó su culpabilidad. La mujer de 39 años fue detenida cuando exhibía la cabeza de su víctima junto a la estación de metro de Moscú. Lo hizo mientras gritaba: "Soy una terrorista, Dios es grande, odio la democracia". Esa ira reprimida la había descargado contra una inocente de tan solo 4 años. La niñera aprovechó que los padres habían salido con su hijo mayor y asesinó a la niña. Después le prendió fuego a la casa y se marchó. Sus abogados aseguran que ella padece esquizofrenia y que después de 5 años en la cárcel, ella regresará a su pueblo natal. Lo más terrible es que esta mujer no será castigada de la manera que merece, para nada. Bobokulova es de origen uzbeco, pero trabajaba ilegalmente en Moscú desde hace varios años y desde hace 4 con la familia. Aunque no se ha establecido un nexo entre ella y alguna organización radical como el Estado Islámico, las autoridades aseguran que actuó instigada por otros. Otro doloroso caso se registró el mismo mes de febrero en Estados Unidos. Un bebé de tan solo 16 meses murió después de ser golpeado y abusado sexualmente por su niñera. Anthony estaba al cuidado de Gloria Fields, quien vivía en el mismo edificio ubicado en Staten Island, Nueva York. La mujer de 31 años con un historial de esquizofrenia se declaró culpable. En Rusia o en Estados Unidos, la preocupación por los menores a quienes por necesidad sus padres deben dejar al cuidado de niñeras está en el mundo entero. Revisar antecedentes criminales, su historial como conductor, ver si ha abusado de menores y verificar su historia de seguridad social. Revisar todas sus redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, incluso buscarlos en Google para conocer su entorno social. La recomendación de las autoridades es contactar a los servicios profesionales para que este tipo de tragedias no lleguen hasta otra familia. Hechos que despiertan la alarma a los padres alrededor del mundo. Vamos a saludar a esta hora en Ciudad de México a Carla Valdés, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila. Señora Valdés, un buen día, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Hola, buenos días, mucho gusto. Señora Valdés, después de ver estos casos que lamentablemente no son los únicos, como madres, ¿qué debemos ver en una persona antes de tomar la decisión de dejarle lo más importante de nuestras vidas, que son nuestros hijos? ¿Cuáles son esas señales que nos podrían advertir que esta persona tiene quizás alguna enfermedad mental? Bueno, mira, es muy complicado en esta situación porque las enfermedades mentales, específicamente las que se refieren para estos dos casos, son enfermedades de aparición abrupta, en las cuales previo al quiebre psicótico difícilmente vas a poder detectar alguna característica psicológica que te permita identificar a la persona como una posible asesina o que pueda llegar a agredir a tus hijos. Entonces sí sería muy importante trabajar con agencias privadas especializadas y que tengan evaluaciones psicológicas a través de instrumentos que puedan detectarlo de una manera precisa y certera. Quería preguntarle qué momentos, qué señales, qué comportamientos son los que deberían despertar esas alarmas para darse cuenta de que nuestro hijo está en manos que dan preocupación al menos. Bueno, mira, por ejemplo, por lo menos en lo de la niñera que asesina a la niña de 4 años en Rusia, algunos de los reportajes emitidos sí detectan un cambio de comportamiento en ella. Dicen que los padres habían notado que había ciertas modificaciones, que la veían rezando mucho, que la veían cambiada del estado de ánimo. Entonces ese sería un foco rojo muy importante, un cambio que se puede observar si antes era muy cariñosa y ahora no lo es, personas, por ejemplo, que antes hablaban, que se expresaban, que se relacionaban y que de repente empiezan a ensimismarse, a retraerse. Ese tipo de cosas es muy importante estar alertas.
Ahora, más allá de la alerta, hay quienes ponen, por ejemplo, cámaras en su casa, quizás para tener un mayor control, pero a veces esto nos vuelve paranoicos como madres. ¿Cómo hacer para no pasar o sea, querer tener el control sobre lo que está sucediendo en la casa, tener el control sobre a quién dejamos a los niños, sin volvernos paranoicos y sin volvernos prácticamente enfermos con las cámaras o ese tipo de dispositivos que están hoy en día a la orden? Fíjate que es muy complicado porque en realidad, en la actualidad, las personas, todos, en cualquier país del mundo, necesitamos cierto grado de paranoia para poder sobrevivir. El punto está en lo que comentas, en no sobrepasar los límites, en no llegar a lo patológico. Pero el uso de la tecnología y de las cámaras sí sería una buena herramienta para tener cierto control, siempre y cuando no te afecte en tus otras labores diarias. Siempre y cuando tú tengas la cámara en casa y la revises esporádicamente, periódicamente, pero que no sea lo que te lleve a hacer todo el día o todo el tiempo y te afecte en tu trabajo o en otro tipo de actividades que tengas que realizar. Quería preguntarle qué tan importante es la revisión de los antecedentes judiciales de las personas que contratamos y traemos a trabajar a nuestras casas, y se lo pregunto porque en este caso en concreto, pues esta niñera no tenía por lo menos los antecedentes judiciales y estaba trabajando de una forma ilegal. ¿Tiene eso algo que ver o no tiene nada que ver? Claro que sí, es muy importante hacer esta revisión, nada más que como te comento, en muchos casos no se presenta ninguna característica previa, sobre todo en los trastornos como la esquizofrenia. Tienes una vida completamente normal y en algún punto se puede dar el quiebre psicótico. Vamos a agradecer a Carla Valdés, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted. Gracias, igualmente.